Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar delante de ustedes esta tarde para poder compartir un mensaje de la palabra del Señor. A los amigos que nos escuchen también, que Dios les bendiga. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. Muchos cuerpos están muriendo, muchos cuerpos están en diferentes países, en diferentes lugares, están muriendo hoy en día. Y la verdad, esto es una tragedia. Pero el verdadero terror de todo esto no es morir, sino cómo morimos. Realmente vivir en esta vida sin haber conocido a Cristo es lo más triste que el hombre pueda pasar en esta vida. Así que lo más importante es cómo morimos. Nosotros necesitamos ver que en el contexto de este versículo, la palabra de Dios habla de persecuciones. Está hablando de muchas cosas que iban a venir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero que también se aplica espiritualmente a nosotros en lo que estamos viviendo hoy. Tenemos una guerra contra el coronavirus, que es de lo que más se habla hoy en día, pero también hay otra clase de enfermedades y hay personas que están muriendo de un cáncer o de otra enfermedad, y tal vez estamos más centrados en el coronavirus. Pero lo que nosotros realmente debemos de meditar es cómo está nuestra vida delante de Dios. Si estamos preparados para morir, para partir de esta tierra y para poder disfrutar de las bendiciones que Dios está preparando para nosotros. Entonces el verdadero terror de todo esto no es morir, sino cómo morimos. En algún momento vamos a partir de esta tierra. Ya sea que vivas 100 años, que vivas 40, que vivas 50, 20 o de repente de un niño que pueda morir. Pero lo importante es que nosotros nos preparemos. Hay un propósito para cada uno de nosotros en esta tierra. Nadie ha nacido por accidente ni por casualidad. Hay un plan, hay un propósito y debemos de llevarlo a cabo. Preguntémosle al Señor: ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Nosotros no nacemos, crecemos, morimos solamente porque así lo decía la ciencia, ¿verdad? O lo dice la ciencia. El hombre nace, muere, se reproduce. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Realmente nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Así que nosotros necesitamos preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el plan para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Sigue diciendo: mas el alma no puede matar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esta es la esperanza y consuelo para los hijos de Dios, para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Nuestra alma está segura en Dios. Tenemos una vida eterna, tenemos algo preparado para nosotros. Este cuerpo, como les decía, un día va a morir, un día va a ser enterrado, un día va a volver al polvo de donde fue tomado. Pero que nosotros tenemos que tener el consuelo de que el alma nadie la puede tocar. No importa las circunstancias, de repente algún hermano está en algún país donde está siendo perseguido, donde hay persecución. Quizá me va a escuchar en otro lugar donde está siendo perseguido, pero déjeme decirle que no tenga temor, fortalezcas en la fe en Jesucristo, porque no importa lo que puedan hacer a su cuerpo, su alma no la van a tocar, y usted está ganando un galardón especial en el reino de los cielos. Sigue diciendo: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros debemos de temer realmente a nuestro Dios todopoderoso, quien nos ha creado, quien nos ha formado. Debemos de vivir en santidad, con temor y temblor, dice su palabra. Esa debe ser la actitud de nosotros delante de Dios. Vivir de esa manera en santidad, eso es lo que tenemos que temer. Porque un día vamos a estar delante de Dios. Y la Biblia dice que delante de Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos podremos escapar del coronavirus o de alguna otra enfermedad,
Pero ¿será que escaparemos de la muerte eterna? ¿Será que escaparemos del infierno? Hoy en día estamos viendo cómo la misericordia de Dios se está moviendo en Guatemala. No han habido muchos casos y estamos confiando en Dios que así seguirá. Él se va a glorificar. En otros lugares, como en Guam, ya la peste desistió y ellos están saliendo en victoria. Pero ¿qué va a pasar después de todo eso? ¿Será que vamos a regresar a la normalidad sin acordarnos de Dios, viviendo en el pecado, viviendo nuestras vidas normales, como si nada hubiera pasado, y vamos a dejar esto en el olvido? ¿O vamos a meditar y vamos a decir, no, yo tengo que creer en Jesucristo y tengo que avanzar en mi fe y mi confianza en Él? Porque todo esto, dice la palabra de Dios, que son principios de dolores. Así que nosotros como iglesia debemos saber de que cuando ya no se pueda estar en esta tierra, el Señor arrebata a su iglesia. Así que fortalezcámonos en el Señor, animémonos, y cuando todo esto pase, no olvidemos que nuestros ojos han visto el cumplimiento de la palabra de Dios en estos días. Así que nosotros debemos de recordar entonces que Dios dice que nuestro Señor es un Dios de misericordia. Dice que Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. Lo dice el Salmo 86:15 y lo dice el Salmo 103:8. Pero Números 14:18 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así que su misericordia está todos los días al alcance de nuestra mano. La puerta del arca aún no se ha cerrado y Él nos está hablando y nos está diciendo, vuélvete a mí. Mi palabra se está cumpliendo. Él nos está mandando las señales para que corramos a Él y nos preparemos, para que nos apartemos del pecado y todo lo que a Él no le agrada. Así que nosotros recordemos que Él no tendrá por inocente al culpable. Cuando estemos delante de Él, Él va a mirar todas aquellas cosas que nosotros hicimos y vivimos. Dice que Él va a dar la recompensa según aquello que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces meditemos en esto. Si hoy tenemos la esperanza, si hoy tenemos la oportunidad de prepararnos para ese encuentro con Cristo. Si esto ha sido terrible, déjenme decirle a las personas que me están escuchando, de repente han perdido un familiar, o a lo mejor ustedes mismos están enfermos. Pero déjenme decirles que hay un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, que Él va a consolar sus corazones. A Él corran, a Él pidan fortaleza. Han muerto miles de personas, pero ¿saben qué? La misericordia de Dios sigue ahí, porque muchos de nosotros aún estamos en pie. Pero no olvidemos que es solo por su misericordia, es por su gran amor, y acerquémonos a Él. Y es que lo único que nos hace a nosotros realmente ser alcanzados por la misericordia de Dios es entregarle nuestro corazón a Cristo. Él es el único que nos presenta inocentes delante del Señor, porque nosotros debemos de venir delante de Él a pedir misericordia. Es su sangre preciosa, el sacrificio en la cruz del Calvario, es lo único que nos hace a nosotros ser alcanzados por la misericordia de Dios. Es lo único que nos vuelve inocentes, dice su palabra. Como les decía, que Él no tendrá por inocente al culpable. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, Él te presenta justo delante del Padre. Cuando tú reconoces que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, no importa cuán negros hayan sido esos pecados, Él está ahí para perdonarte. Él olvida todo, dice su palabra. Él echa todo al fondo de la mar y no se acuerda más de ello. Es por medio de la sangre de Jesucristo que tú y yo encontramos ser inocentes, ser libres de culpa, libres de pecado. Por eso corramos a los brazos de Jesucristo. Corramos a sus brazos para que en sus brazos de amor alcancemos esa misericordia que tanto necesitamos. Recordemos lo que dice Romanos 3:24. Romanos 5:1 nos habla de esa misericordia que el Señor tiene para nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él murió en mi lugar, Él murió en tu lugar. Si nos diste a Jesús, ¿cómo no nos darás con Él todas las demás cosas? Romanos 8:32, vamos a leer Romanos 8:32. Si usted tiene su Biblia a la mano, vaya conmigo. Vamos a estar leyendo estos pasajes.
Dice la palabra de Dios: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero debemos saber entonces que nada nos va a separar del amor de Dios, ni tribulación ni angustia. Acerquémonos cada día más al Señor, y en medio de esta situación que nuestra fe se fortalezca, porque la venida del Señor está a las puertas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y si alguien quiere hoy, allá donde me escucha, entregar su corazón a Cristo, si alguien quiere venir a los pies de Jesucristo y quiere hacer esta oración conmigo, cierre sus ojos y haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados y presentes. Entra en mi corazón y ayúdame a serte fiel, a leer tu palabra, a orar y a congregarme en una iglesia donde se predique tu palabra. Te lo pido en el nombre del Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor nos siga fortaleciendo. Sigamos adelante. Que el Señor les bendiga.